This morning we are returning to our study on spiritual warfare and the armor of God. It's found in Ephesians chapter 6. And because it's been a few weeks since our last study, I want to remind you that it is here in Ephesians 6 where the Apostle Paul not only tells us about how to protect ourselves from the devil's assaults, but he does so in a rather ingenious way, using the analogy of the various pieces of armor that a Roman soldier would wear for his protection in physical battles. Paul refers to the resources that God has provided for us for our protection in our spiritual battles. And in doing so, the Apostle teaches us a number of significant, very important truths about spiritual warfare, with perhaps the most important of these truths being that we are not to underestimate the power and cunning wickedness of our enemy, the devil. We are never to underestimate him. Satan is shrewd, he is deceitful, he is a liar, and his goal is to devour you by making you spiritually ineffective and impotent. Peter tells us this in 1 Peter chapter 5, verse 8. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Listen, he's not only capable of devouring you, devouring me, but he is extremely experienced at doing this, especially with some high-profile servants of God. Here's what Charles Spurgeon had to say about the devil's past successes in negatively affecting the lives of some very impressive Old Testament believers. Spurgeon wrote, speaking of Satan, he is more cunning than the wisest. How soon he entangled Solomon. He's stronger than the strongest. He fatally overthrew Samson. Yes, and men after God's own heart, like David, have been led into most grievous sin by his seduction. So if Satan can defeat some of the wisest, some of the strongest, some of the godliest of all saints, and certainly you and I are no match for him. And that's why Paul's emphasis in Ephesians chapter 6 is on taking up not part of the armor of God, but the whole armor of God that he's provided for us. So why? So that we are completely, fully protected. Because we need all of the divine protection that he offers, or else we will find ourselves vulnerable to Satan's powerful assaults. Now, I want you to notice the weight that Paul puts on trying to persuade us, trying to convince us of just how weak we really are and how powerful Satan really is. The apostle begins in verse 10 by saying, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. That's his way of telling us that we're not strong, that we need the Lord's strength and his power, his might. And so since we have no strength in ourselves to withstand these satanic attacks, the apostle here commands us to be strong in the Lord, in his might. And the way that we become strong in the Lord, the way that we are strengthened in his might is, note this, it's by putting on the full armor of God that the Lord has provided. That's why Paul says in the next verse 11, put on the full armor of God. This is how you strengthen yourself in him. Put on the full armor of God so you'll be able to stand firm against the schemes of the devil. See, without putting on God's armor, we are weak. We are defenseless. Contra nuestro enemigo, que es poderoso. Y una vez que nos han dicho cómo somos débiles, ahora Pablo nos dice que qué poderoso es el diablo, porque nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los gobernantes, contra potestades, contra las fuerzas del mundo en tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Escuche, esta es una lucha de vida o muerte, pero no hay nada que nosotros podamos encontrar en nivel humano. No son armas físicas que sirven para nada. Pablo nos dice que luchamos contra los seres espirituales malvados, que son demonios, encabezados por su líder malvado, que es Satanás. Por lo tanto, necesitamos una armadura espiritual para que podamos defendernos de los ataques de él. Y es por eso que comenzando en el versículo 14, Pablo presenta 6 piezas de la armadura que el Señor nos ha dado.
nosotros hemos hablado que este es como la armadura física que usaban los soldados romanos en esa época. El apóstol Pablo traduce cada pieza de esa armadura espiritual que debemos usar si queremos resistir esos ataques. Ahora, ya hemos estudiado las tres primeras de estas disposiciones espirituales, o tres piezas de la armadura. Nosotros vemos que lo primero que tenemos que hacer en la batalla es que nosotros nos tenemos que poner en el cinturón de la verdad. Y eso dice el versículo 14, cintando vuestros lomos con la verdad. Este es un cinturón de una vida que es gobernada por la verdad de Dios y su palabra revelada, que es la Biblia. Y este es el primer paso para prepararnos para la batalla, para poder nosotros estar listos, para que podamos comprender nosotros que la verdad y la palabra del Señor es lo que nos protege de ser derrotado de las mentiras de Satanás. Ahora, una vez que estamos con el cinturón de la verdad, nos dice que nos pongamos la segunda cosa, que es la coraza, lo que quiere decir es una justicia práctica. Y una vez que nos ponemos nosotros la coraza de la justicia, su punto es la obediencia diaria a la palabra de Dios, que nos protege el corazón y los afectos de perseguir las cosas incorrectas. Nada nos protegerá más de Satanás que tratando de alejarnos de los afectos de Cristo y de las cosas de Dios que la obediencia personal, diaria y disciplinada a la Biblia. No hay sustituto para esto. Tenga mucho cuidado con esas pequeñas respuestas pecaminosas que parecen ser tan insignificantes en este momento, porque potencialmente pueden convertirse en pecados debilitantes. Y a menos de que se confiese, se arrepienta, pueden conducir a todo tipo de maldad. Usted verá, un poco de molestia puede convertirse en el furor hirviente, un poco de dolor puede convertirse fácilmente en un odio total y falta de perdón, un poco de lujuria puede convertirse en una aventura adúltera o en un hábito de la pornografía. Un poco de ansiedad puede eventualmente convertirse en un problema importante de preocupación y miedo. Así que guarde su corazón comprometiéndose a la obediencia diaria y constante de las Escrituras. Las cosas pequeñas son importantes. Entonces, con nuestro cinturón puesto y la coraza en su lugar, Pablo nos dice entonces que nos agachemos y cuidemos nuestros pies. Eso es lo que dijo en el versículo 15. Los pies y los calzados con la preparación del Evangelio de paz. Ahora, descubrimos la última vez que estudiamos este pasaje que venimos a entender que nuestros pies necesitan estar estables para la batalla, para que no nos empujen y nos derriben. Y la gran verdad que trae la estabilidad de nuestras vidas es el mensaje que estamos en paz con Dios. La batalla, el Señor no está en contra de nosotros, Él está con nosotros, no está enojado con nosotros por nuestro pecado, sino Él mandó a su Hijo Jesucristo y Él trajo la reconciliación a través de su muerte con Dios por medio de su cruz. Así que hemos sido reconciliados con Dios, y aquellos que han puesto su fe en la muerte sustitutiva de Cristo por nuestros pecados han sido perdonados de los pecados y ya no somos enemigos de Dios, sino somos sus hijos. Por lo tanto, no importa cuán difícil pueda llegar a ser la vida para usted cuando tenga pruebas, circunstancias adversas, lo que produce la estabilidad espiritual y mental es saber que Dios es su Salvador, su amigo, su abogado y es su Padre amoroso. Y Él está de su lado. Así lo puso Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Incluso en los momentos de gran estrés, puede descansar sabiendo que a Él se preocupa por sus mejores intereses. Él realmente le importa. Usted puede tener la paz de que el Señor quiere lo mejor para usted. Y esa comprensión de esta paz con Dios es lo que le da una paz personal, estabilidad, tranquilidad al alma mientras enfrentamos las presiones de la vida. Entonces, en este punto ahora estamos vestidos con tres piezas de armadura: la verdad de Dios, el compromiso de obedecer esta verdad y el conocimiento de que Dios está con nosotros.
Sin embargo, según a Pablo, no estamos todavía listos para participar en una guerra espiritual, y la razón por lo que Pablo ha dicho esto es porque en el versículo 11 y 13 debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Un cinturón, una coraza, los zapatos, así como son tan importantes, todavía hacen un guardarropa incompleto para la batalla. Así que, mientras Pablo continúa contándonos acerca de otra pieza vital de la armadura que es necesaria para esta batalla. Y esta, como lo vamos a leer en el versículo 16, es en adición a todo eso, tenemos que tomar el escudo de la fe, lo cual vamos a usar para apagar todas las flechas llamantes del maligno. Ahora, antes de profundizar en examinar el significado del escudo de la fe, quiero que usted note algo muy importante y cómo es que Pablo presenta esta pieza de armadura que indica que es diferente a las otras tres piezas que hemos mencionado anteriormente. Fíjense que en la forma que Pablo dice en el versículo 16, además de todo, o una de las traducciones dice, sobre todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay una tendencia en la parte de algunos de interpretar que Pablo está diciendo que el escudo de la fe es la pieza posiblemente más importante de esta armadura. Pero eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. No es realmente, sino cuando él usa la expresión sobre todo, él no quiere decir que es lo más importante de todo, sino él está diciendo aquí, el punto de él es de que además de las tres partes de la armadura que ya ha mencionado, que tomen el escudo de la fe, es decir, él está diciendo que además de todo significa tome todo lo que usted dice, que a pesar de de las tres cosas que le he mencionado, usted necesita este escudo, así como el casco y la espalda que les presentaré más adelante. Ahora, lo que esto indica es que en la mente del apóstol hay que hacer una distinción de las tres últimas piezas de armadura que ya mencionó y las próximas tres piezas de armadura que está a punto de mencionar. Y usted puede ver esto simplemente por la forma en que Pablo nos instruye para usar el escudo. Mire, además de todos, tomando el escudo de la fe. Eso es muy importante, estas palabras que dice levantándolo. Y él dice aquí, tomando el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Ahora, esto puede parecer una cosa insignificante y pequeña, como que no es muy importante, pero no lo es. Y le voy a mostrar por qué. Mira, si usted mira hacia la parte de, regresando a los versículos 14 y 16, Pablo empieza a cambiar su redacción en relación de cómo decirnos cómo nos tenemos que vestir para la batalla. Mire, con el cinturón, la coraza y los zapatos se le usa la palabra habiendo, como habiendo ceñido nuestros lomos con la verdad, habiendo revestido nosotros con la coraza de justicia, habiendo calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Pero con el escudo, el yelmo y la espalda nos dice, la espada nos dice que cojamos, que tenemos que levantarla. Y ahora, ¿de qué habla de esta manera? ¿De qué dice él? ¿Cuál es la diferencia entre estas piezas de la armadura? Entre las tres primeras y las tres segundas. El doctor Martin Lloyd Jones nos dice estas respuestas son muy importantes. Él dijo, las tres primeras partes de la armadura son partes que se fijan al cuerpo mediante una sujeción especial, de modo que son inmovibles. Pero con las tres siguientes hay una diferencia obvia. No te pones el escudo en el cuerpo, sino es algo separado. Lo tomas, lo usas, pero no está adherido a tu cuerpo. Lo mismo se aplica para el casco, que es como una gorra que se ponía en la cabeza y se quitaba con bastante facilidad. Y la espada claramente no es parte de nosotros, sino es algo que tomamos y usamos de acuerdo a la necesidad. Y esto muestra por lo que el apóstol abandona el término de tener y dice tomar. Siempre tiene uno puestas las otras piezas, pero tú tomas el escudo, la espada y el casco y te los pones. Y yo digo, tú los usas y yo conforme los necesitas. Y ahora, ¿por qué es tan importante esta distinción? Bueno, un soldado romano siempre estaría listo para la batalla usando su cinturón, coraza y zapatos. Siempre. Eso era lo que él vestía siempre.
Incluso cuando se sentaba y descansaba en su cuartel y guardaba sus artículos, él siempre mantenía esos artículos en él. Pero cuando se daba la alarma de que el enemigo estaba atacando, entonces él tomaría su escudo, su casco y su espada y cargaría en la batalla. Verá, Pablo está haciendo, el usar la palabra tener, indica que tenemos que tener siempre nuestro cinturón, coraza y zapatos puestos. Estos son los elementos necesarios, incluso cuando no estamos en medio de la batalla, porque nos hacen estar preparados y listos para cualquier ataque satánico. Es decir, siempre debemos que tener una actitud de ver la vida desde la perspectiva de la verdad de Dios, cómo debemos de vivir una vida justa en obediencia a las Escrituras. Y siempre debemos, eso nunca debe de cambiar, siempre debemos estar firmes en el conocimiento de que estamos en paz con Dios. Estos son la protección permanente para todas las ocasiones y todos los momentos de nuestra vida que nunca se deben de quitar porque uno nunca sabe cuándo Satanás nos atacará. Pero cuando está bajo un ataque directo y las flechas de Satanás comienzan a volar hacia usted en ataques específicos, entonces son ataques intensos. Usted necesita protección adicional y esto es lo que debemos de tomar: el escudo, el casco, la espada, y hay que protegerse. El primero de este equipo de protección adicional que menciona Pablo es el escudo de la fe. Y ahora, así conforme llegamos nosotros a entender lo que está pasando entre las armadura anterior y lo que viene, hay una pregunta muy importante. Contéstela conforme contestemos esta pregunta, continuamos. La primera pregunta es: ¿cuál era la función del escudo de un soldado romano? Ahora, por lo general, cuando pensamos en un escudo antiguo, pensamos que eran unos escudos pequeños, livianos, sostenidos por la mano izquierda mientras la mano derecha agarra una espada. Eso es lo que a lo mejor la imagen que uno piensa. Es precisamente el tipo de escudo que usaba un gladiador romano en sus batallas. Sin embargo, ese no era el tipo de escudo que usaba un soldado romano en sus batallas. Eran muy diferentes. Verá, el tipo de escudo al que se refería Pablo era un escudo grande, no de gladiador, sino de un soldado romano. Este tipo de escudo al que se refiere era muy grande. Era 2,5 pies de ancho y 4,5 pies de alto. Era más bien como una puerta diseñada para proteger todo el cuerpo del soldado mientras se agachaba detrás de ella. Y así es como un estudioso de la Biblia explicó cómo funcionaba el escudo del soldado romano. Y cuando yo lea esto, usted va a tener una visión de lo que estoy yo hablándoles. En esto decía: los soldados que llevaban estos escudos estaban en el frente de la batalla y normalmente estaba uno al lado del otro con los escudos juntos formando una enorme muralla que se extendía de 1 milla o más. Los arqueros se paraban detrás de ese muro protector de escudos y disparaban sus flechas mientras avanzaban contra el enemigo. Cualquiera que estuviera parado o agachado detrás de tales escudos estaba protegido del aluvión de flechas y lanzas enemigas. Así, imagínense eso, era muy importante y era vital que los protegieran con estos escudos y estas flechas a las que ellos de las que se protegían, las sumergían y las encendían y venían como misiles llenos de fuego. Y después del impacto que darían en la gente, los quemarían en alguna parte del cuerpo y los dejarían obviamente inactivos. Entonces, para protegerse de estos dardos en llamas, los soldados romanos usaron estos grandes escudos que consistían de 2 capas de madera laminada, cubiertas con lino y cuero, y luego unidas por arriba y por abajo con hierro. A menudo el cuero de los escudos se empapaba con agua, de modo que cuando las flechas en llama los golpeaban, se desviaban o las apagaban. Ahora, a partir de esta imagen del escudo de protección de un soldado romano, Pablo está ilustrando una verdad espiritual fundamental para nosotros. Nos está diciendo que Dios nos ha proporcionado un escudo que nos protegerá de los dardos de fuego de Satanás. Y este escudo se llama fe.
Esto nos lleva entonces a una segunda pregunta que nos ayuda a comprender el significado del escudo de la fe. ¿Cómo nos protege la fe de los asaltos de Satanás? Ahora, para entender el papel que juega la fe en protegernos del diablo, es importante saber primero qué tipo de asaltos debemos protegernos. Pablo nos dice que el escudo de la fe puede apagar todas las flechas encendidas del maligno. Es decir, así como un soldado romano necesitaba protección de las flechas de llamas de su enemigo que se le disparaba, nosotros también necesitamos protección de todas las flechas en llamas que el diablo nos lanza. Ahora, Pablo no se toma el tiempo para identificar específicamente ninguna de estas flechas satánicas en llamas, pero sí indica la naturaleza de estas flechas al decir que vienen no simplemente del diablo, sino del maligno. Y esto es decir que estas flechas tienen un propósito perverso, ya que su fuente es perversa, es Satanás. El maligno nos ataca con el objetivo de atraernos al mal, lo que indica que estas flechas son por naturaleza tentaciones al pecado. Como dijo una persona, no es exagerado decir que durante nuestra vida terrenal los demonios y la cultura oprimida de los demonios lanzan al guerrero cristiano miles de flechas mortales y ardientes. Y esto encaja exactamente con la exhortación de Pablo de tomar el escudo de la fe. Verá, hay momentos en nuestras vidas en los que nos vemos sometidos a una intensa tentación. Puede ser muy intenso. Esto no sucede todo el tiempo porque hay momentos de calma y pausas entre nuestras tentaciones, pero las tentaciones pueden llegar cuando menos las esperamos y en esos momentos cuando tenemos que tomar el escudo de la fe y usarlo. Ese escudo de la fe nos ayuda. Va a haber ocasiones en las que usted va a tener dudas, los pensamientos blasfemos que lo bombardearán, los pensamientos perversos que pueden venir a su mente, incluso cuando está dedicado a vivir y servir al Señor en algún ministerio. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, son las flechas de fuego de Satanás. Y cuando vienen, Pablo dice que debemos de tomar nuestro escudo y sostenerlo y dejar que esas flechas de fuego se apaguen para que no nos haga ningún daño, para que no nos haga, no nos devore. Usted no puede evitar estas tentaciones que vengan hacia usted. Incluso Jesús fue tentado, pero usted puede responder con su escudo de fe. Ahora, más allá de los pensamientos blasfemos y malvados, ¿qué tipo de tentaciones nos lanza Satanás? Bueno, su arsenal de ataque incluye todo tipo de aluvión de tentaciones en las que intenta atraernos a pecados como ira, inmoralidad, celos, codicia, orgullo, envidia, odio, miedo, preocupación, desconfianza, duda, desesperación, desánimo, autosuficiencia y cualquier otro pecado inimaginable. Es decir, las flechas de fuego de Satanás son engaños perversos para hacernos pecar. Y el objetivo de cada una de estas ardientes tentaciones es provocar en nosotros una respuesta incorrecta y pecaminosa a las diversas situaciones de la vida. Entonces, cuando Satanás lo tienta a dudar el amor y la preocupación de Dios por usted, cuando ha sucedido algo terrible, ¿cómo se va a proteger y no ceder y creer en las mentiras? Y es una mentira. Cuando usted se sienta tentado a creer que su vida está arruinada por algún pecado reciente y que ahora no hay esperanza para usted, ¿cómo se va a proteger de creer que esa mentira? O cuando se siente la tentación de enfadarse y odiar a alguien que le ha ofendido, ¿cómo se va a proteger de no ir en esa dirección? Verá, estos son los tipos de problemas que todos enfrentamos, porque Satanás nos bombardea a todos los creyentes con tentaciones de esa naturaleza. Él nos va a bombardear con todos los corazones con tentaciones de esta naturaleza. Y Él tira nuestros corazones malvados a pecar, al tentarnos en todo tipo de áreas de nuestras vidas. Entonces, la verdadera pregunta
aquí es cómo podemos tener victoria sobre esas fuertes tentaciones. Y la respuesta que Pablo da es fe. Nos dice que Dios nos ha dado un escudo para protegernos de la tentación satánica y que ese escudo es la fe. Ahora, ¿a qué tipo de fe se refiere Pablo y cómo funciona la fe para protegernos de las flechas de Satanás? Escuche atentamente, cuando el Nuevo Testamento menciona la fe, se refiere a una fe subjetiva en el sentido de nuestra propia confianza, o se puede referir en un contexto, así como lo va a ver, al cuerpo objetivo de nuestra confianza personal o creencias cristianas conocida como la fe. Está usado de esta manera en muchos lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Ahora, no es nuestra fe personal, sino es una fe a nivel cristiana. Ahí son las verdades, el Evangelio. Lo vemos nuevamente en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu explica explícitamente que en tiempos posteriores algunos se apartarán de la fe, que sería el Evangelio, la verdad. Nosotros vemos en Judas 3, contengan por la fe que han sido entregados una vez por todas a los santos. Esto está hablando de una fe en el Evangelio que ha sido para nosotros y se ha dado a la gente del Señor. Ahora, lo que es interesante del escudo de la fe es que incorpora ambos aspectos de la fe, tanto como objetivo como subjetivo. Verá, el texto griego original de Efesios 6:16 dice literalmente tomar el escudo de la fe. Él dice tomar el escudo de la fe, es decir, el escudo de la fe es su confianza personal en la palabra escrita de Dios. Es decir, la forma en que usted apaga esos dardos ardientes de Satanás es creyendo en lo que dice la Biblia. Así lo hace usted. Del modo que usted tiene victoria sobre Satanás y las malvadas tentaciones es aplicando la palabra de Dios a cada alguna de esas atracciones malignas, confiando en lo que dice Dios, que es verdadero, sabio y para su beneficio, independientemente de cómo se sienta en ese momento. Ken Hughes en su comentario sobre Efesios ilustra cómo la fe puede extinguir las flechas de fuego de Satanás usando, por ejemplo, la tentación de la lujuria. Le escribe. Esto es lo que dijo Ken Hughes. Todos tenemos deseos dentro de nosotros que son fáciles de encender. Todo lo que se necesita es una llama pequeña y somos un fuego rugiente. De modo que somos asaltados con rayos calientes de sensualidad, flechas inmundas y enfermas de pasiones degradantes, flechas humeantes de materialismo. Quemamos tan fácilmente. A medida que las flechas vuelan hacia nosotros, nuestras racionalizaciones son tan naturales. Si Dios no quisiera que tuviera esto, entonces ¿por qué me creó con tal deseo por tal cosa, por deseo por tal cosa, persona o placer? Mi vecino lo tiene, él lo hace y él está muy bien. Pero es lo que dice en la palabra del Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, ni a nada en su prójimo. Éxodos 20:17 dice, es la voluntad de Dios de que seas santo, de que debes evitar la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable. Porque Dios no nos llamó a ser impuros, sino a vivir una vida santa. Por tanto, el que rechaza esta instrucción no rechaza al hombre, sino a Dios, que te da el Espíritu Santo. Por último, en el 1 Tesalonicenses 3:8 dice, por último, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es correcto, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de elogio, piensen en estas cosas. Y cuando creemos la palabra de Dios, el escudo se levanta y las flechas se reducen a cenizas. Amigos, así es como se hace, así contestamos a estas tentaciones. Y así lo aplicamos a nuestra vida personal. Ahora, lo que Pablo nos está llamando aquí es a una vida de fe. No es una fe salvadora, sino no le está hablando a gente que no conoce al Señor. Estos son cristianos,
porque el Señor ya nos dio la fe y arrepentimiento cuando invocamos a nombre de Cristo para que nos salve en el momento de nuestra conversión. Esta fe, sin embargo, es práctica, la confianza diaria en el Señor para que nos dé la victoria sobre las tentaciones satánicas. Toda la Biblia nos llama a la fe, no solo a confiar en Cristo para nuestra salvación inicial, sino a confiar en Él en todas y cada una de las circunstancias adversas. Y este es el punto de Hebreos 11 y la lista de varios personajes de la fe del Antiguo Testamento. Esta lista de personajes eran hombres del primer siglo que estaban atravesando por todo tipo de pruebas, persecuciones, y el escritor inspirado les recuerda que sus antepasados físicos y espirituales, cuando enfrentaron esas pruebas, caminaron por la fe. Y ellos también pueden hacerlo. Si ellos lo hicieron, ustedes pueden también. Si estos hombres acabaron esa carrera bien, usted lo puede hacer también. Usted puede acabar esta línea confiando en el Señor. Estos son hombres y mujeres del Antiguo Testamento que lidiaron con problemas difíciles, confiando en Dios, aunque en ese momento su situación parecía desesperada e imposible. Sin embargo, antes de que el escritor de Hebreos ilustre cómo estas personas confiaban en Dios, él primero define qué es la fe. Y esto es muy útil para que nosotros lo entendamos, porque muchas personas no entienden qué es la verdadera fe bíblica. Lo vemos nosotros en Hebreos 11:1. Ahora la fe es la certeza de lo que espera. Eso es como lo define Dios. La fe es la certeza de lo que espera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa exactamente? Bueno, es el pensamiento básico de que la fe es vivir en una esperanza tan real que nos da la seguridad absoluta hasta el punto de que basamos nuestras vidas en las promesas de Dios. Es decir, la fe es estar seguro y seguro que Dios lo va a hacer y que lo ha dicho. Ahora, esta es una verdad muy crucial de entender porque hay muchos cristianos que tienen una visión errónea de la fe, de modo que terminan teniendo fe en la fe. Y eso está mal porque la fe de verdad siempre se basa en la palabra objetiva de Dios. Dios y su palabra son los objetos de nuestra fe, no la fe en sí, pero la fe, esa es el objeto de nuestra fe. Verá, la fe no es un salto ciegas en la oscuridad, no es una noción vaga y nebulosa ni una ilusión, no. Y no tampoco la fe es estar convencido de algo que uno quiere tanto que creer que es verdad. Como el hombre que me dijo que cree que algo porque su corazón le dice que es verdad. No, eso no es una fe bíblica. La fe bíblica siempre se basa en la convicción de lo que Dios dice que es verdadero y confiable. Porque Dios siempre nos dice que Él habla la verdad y que Él nunca miente. Y esta convicción nos dice que el escritor de Hebreos es la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos convencidos de que las cosas que no podemos ver son reales y verdaderas. Solo porque la palabra de Dios lo dice así, que son reales y verdaderas, aunque no las podamos ver. Eso, por ejemplo, lo vemos en Hebreos 11:7. Con respecto a Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia según la fe. Piense esto. Aquí aprendemos de que aunque Noé nunca había visto ni siquiera llover, él estaba seguro de que llovería. Y le tomó cientos de años antes de que esto se realizara, pero él le creyó al Señor y él sabía que iba a llover y que iba a haber una inundación, porque eso es lo que dijo el Señor. Y eso es lo mismo que Abraham obedeció a Dios incluso cuando no podía ver lo que le deparaba el futuro. En Hebreos 11:8, por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió del lugar de que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham simplemente le confió la palabra de Dios, aunque no sabía nada más que eso.
él no sabía exactamente qué pasaría después. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras batallas con Satanás? Ponga mucha atención. Cuando Satanás le dispara una flecha, digamos en la forma de alguien que le ha lastimado profundamente, la tentación es de estar enojado y odiar a esa persona y guardarle rencor, tal vez castigarlo al no llevarlo o hablar con él. Pero la forma en la que usted apaga esa flecha satánica es confiando en la verdad de Efesios 4, 31 a 32. Quite de usted toda amargura, ira, clamor, calumnia, junto con toda malicia. Sean bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios en Cristo perdonó a ustedes. Ese es el escudo de la fe. Usted lee la palabra del Señor y la cree, la aplica. O cuando Satanás le dispara una flecha en la forma de aquellos que tienen autoridad sobre usted, diciéndole que haga algo que usted no quiere hacer. Y tiene la tentación a rebelarse y hacer lo que usted cree que es mejor. Pero la forma en la que usted apaga esta flecha es confiando y obedeciendo las verdades que se encuentran en el 1 de Pedro 5, del 5 al 7. Y dice: ustedes los jóvenes también estén sujetos a los mayores y todos vístanse de humildad para con los demás, porque Dios ha puesto a los orgullosos, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su debido tiempo, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él se preocupa por vosotros. A veces los dardos de Satanás nos llegan en forma de pensamientos aterradores y preocupantes de que Dios nos fallará y no proveerá para nuestras necesidades. Tenemos pensamientos como: realmente Dios tiene mis mejores intereses en el corazón, realmente se preocupa por mí, si realmente me amase no me dejaría pasar por tanto dolor, ¿verdad? Estas son las cosas que el enemigo nos dice en nuestro corazón. Pero ¿cómo extinguimos esos misiles? Bueno, tenemos que optar en confiar en la verdad del versículo de Mateo 11, que son bastantes versículos en la Biblia, pero este de Mateo 7 al 11, pero si usted siendo malo sabe cómo dar buenos dones a sus hijos, ¿cuándo más el Padre que está en los cielos le dará lo bueno a los que lo piden? El cielo está con usted, Él nunca está en contra de usted. Su padre y su madre, que no tienen un corazón perfecto y aún así lo aman, ¿qué más no sería el Señor? Usted ve el modo de tener victoria sobre las tentaciones del diablo es confiando en la palabra de Dios, creyéndolo y aplicándolo rápidamente a nuestras vidas. Esto no es magia, no es misterioso, no es nada difícil. Esto es la fe en acción. Por lo mismo que llegando aquí el Señor dice que cómo hacemos nuestra fe más profunda, cómo la cultivamos, una vida de fe que crece en comprensión de saber quién es Dios, de que vemos que el aspecto más importante de la fe es y sus atributos. Algo que es muy importante, no cometa. No es tener fe en la fe o tratar de crear algún tipo de sentimiento y llamarlo fe. El objeto de nuestra fe es Dios y su carácter impecable. Por lo tanto, de la manera de profundizar su fe es conocer y abrazar la verdad de Dios. El objeto de esto es Dios y ese carácter impecable. Así que profundizándonos en nuestra fe de quién es Dios y su carácter, de que Él es soberano, sabio, amoroso, compasivo y santo, por decirle a algunos. Y cuando los dardos de la duda de Satanás se nos vienen, debemos de levantar ese escudo de la fe y confiar en el Dios que es digno de confianza. Esto es precisamente lo que Dios instó a Abraham al hacerle cuando fue tentado por la flecha del temor, de que el Señor no iba a cumplir su palabra y darle a un hijo y luego muchos descendientes. Sabemos esto porque lo leemos en Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy el escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Ahora es importante comprender el contexto de este versículo. Abraham
Tenemos que entenderlo con cuidado. Es por aquí cuando vemos nosotros a qué se estaba refiriendo. Bueno, Abraham estaba cansado y agotado después de luchar contra 4 reyes mientras rescataba a su sobrino Lot de ellos. Y tenía miedo. Bueno, estos 4 reyes habían secuestrado a su sobrino Lot y él lo fue a rescatar. Entonces, después de pelear con ellos, él tenía miedo. ¿Y de qué tenía miedo? Bueno, de que estos 4 reyes volvieran y lo atacaran y él muriera. Y ahora, yo no creo que él tenía miedo de la muerte en sí mismo, pero yo creo que tenía miedo a morir sin un hijo, un heredero, que heredara todas las promesas que Dios le había dado. Y es en este momento cuando él estaba tan exhausto y temeroso que el enemigo de su alma, Satanás, comenzó a atacarlo susurrando en su corazón. Algo así como, Abraham, todas esas grandes promesas sobre un hijo y una gran nación que vienen a ti no son ciertas. Dios no va a hacer lo que dijo. No hay nadie que vaya a continuar con tu línea. Él te ha engañado y yo creo que vas a morir desilusionado. Y es en este mismo punto de temor y duda que Dios, de Dios, que Abraham le dice a Abraham en Génesis 15:1, la clave de tener victoria sobre tu temor de morir sin un hijo es conocerlo como su escudo. Es decir, confía en mí para protegerte, Abraham. Soy tu protector y no voy a dejar que mueras sin cumplir mi plan para tu vida. No te preocupes por estos 4 reyes. Yo te cuido, yo estoy contigo, yo te estoy protegiendo. Así que cuando Abraham luchó con la duda y el miedo, Dios le señaló a sí mismo y lo llamó a confiar en él como su protector. Y él lo llamó y le dijo, confía en mí. Así es, amigos, esa es la forma en que la Biblia nos llama a confiar en Dios. Confiando en su carácter, confiando en quién es Él, confiando en sus promesas. Por eso nosotros vemos en los Salmos como el carácter del Señor. Vemos en Salmo 46:1, son unos versículos preciosos que dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, nosotros corremos a Él, Él nos da, Él nuestro ayudante, Él nos cuida. Usted verá el modo de extinguir esos horribles dardos de Satanás en la fe y la clave es una comprensión y confianza cada vez mayor en el carácter de Dios. ¿Y cómo es que se hace esto prácticamente? Bueno, tiene que estudiar la Biblia más allá de las historias interesantes. Tiene que buscar ideas sobre el carácter de Dios, la forma en que trató a las personas, lo que Él revela de sí mismo en su palabra. Y luego Él aplica estas verdades a todas sus situaciones. Y de modo que cuando estas flechas malignas vienen hacia usted rápidas y furiosamente, se protege de ellas por fe en Dios que es santo y perfecto. Así se hace. Escuche, usted no puede alejarse de un estudio de esta naturaleza sin dar algún tipo de respuesta. Usted se comprometerá a crecer en su conocimiento de Dios y aumentar su fe en Él o no lo hará. Y usted va a puede retirarse de aquí, comer lunch y olvidar de lo que hablamos. Pero para aquellos que quieran aumentar su fe, la forma de hacerlo no es solo leyendo la palabra de Dios, sino también leyendo grandes libros que le ayudarán a crecer en la comprensión del carácter y la naturaleza de Dios. El Señor nos ha dado no solamente como pastores y hombres que han sido muy estudiosos en la Biblia y en su palabra y que entienden el carácter del Señor. Hay uno que se llama Confiar en Dios de Jerry Bridges. Si usted no ha leído este libro, es increíble. Usted necesita ordenarlo, confiar en Dios. Usted puede leer ese libro. Hay otro que se llama La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Su vida va a estar transformada. Y hay otro libro de un autor que se llama Arthur Pink, Los atributos de Dios.
solamente para compartirle algunos títulos. Pero estos son algunos tipos de libros que le darán una idea del carácter de Dios y que le ayudarán a confiar en Él cuando se disparen estas flechas de fuego. Ahora, este ha sido un mensaje que instruye a los creyentes en Cristo a confiar en Él durante las pruebas y tentaciones. Pero antes de que esto suceda, primero tiene que confiar en Él para la salvación. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, y esto es bastante simple y claro, porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y no de vosotros, es un don de Dios, y no por sus obras, para que nadie se jacte. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que pueda ganar o que usted puede trabajar por él. Usted no puede ser siempre bueno para ganarlo. El mensaje esencial del Evangelio es que Dios es santo y por lo tanto Él debe castigar el pecado. Nosotros somos pecadores y por lo tanto merecemos el castigo eterno, pero Dios con su amor y su misericordia se hizo hombre en la persona de Jesucristo y fue castigado en el lugar de los pecadores. Y habiendo experimentado el castigo del juicio que merecíamos, Él ofrece la salvación como su regalo. Y todo lo que necesita hacer es recibir este regalo, es arrepentirse de su pecado, poner su confianza en Jesucristo, poniendo su fe en el Señor y su confianza solamente en Jesús para su salvación, con una actitud que viene de una actitud de sumisión. Y ese es el Evangelio. Así que yo le digo, si usted nunca ha confiado en Dios para su salvación, espero que ese sea el día que el Señor lo trae hacia sus pies para que usted se convierta. Y después de ahí nos va a entender de lo que yo le estoy hablando. Usted va a mantener ese escudo de fe. Si quiere hablar con alguien acerca de esto, alguno de nuestros pastores, acerca de confiar en el Señor, venga a verme al final del servicio. Oremos juntos. Señor, nosotros sin duda alguna estamos agradecidos por estas escrituras que es impactante. Señor, nosotros todos sabemos que el enemigo nos va a atacar, que nos va a atormentar y que nos va a aterrorizar en nuestra vida y que vamos a ayudarnos a recibir estas palabras, que lo entendamos, que podamos caminar con el escudo de fe para que nosotros podamos protegernos de estas flechas. Y yo oro, Señor, por toda la gente que posiblemente no te conoce, que pueda entender las verdades que compartimos, y algunos que posiblemente no te conocen, de que ellos entiendan que necesitan arrepentirse, poner su fe en ti, aunque parezca que atienden a la iglesia, y que también que ellos entiendan que necesitan y que son pecadores que necesitan desesperadamente a un Salvador. Por todo esto oramos en nombre de Jesucristo. Amén.